¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog Tezuzwan Blog. Y hoy, bueno, un viernes más, encantado de estar con todos vosotros y además os traigo una noticia de alto impacto. Bueno, no es de alto impacto, es una noticia que me hace mucha ilusión. Y es que el próximo día 2 de junio, por la tarde, yo creo que a eso de a partir de las 5, estaré en la Feria del Libro firmando ejemplares de mi último libro y del anterior, El Método Zudwan, volumen 2, en Madrid, en la Feria del Libro, caseta número 92, en el Parque del Retiro. Os podéis pasar a verme, no hace falta que compréis el libro ni que compréis nada, quiero dejarlo súper claro. Pasaros, nos saludamos y si alguien quiere comprar algo que lo compre y el que no se marcha tranquilamente a casa a que le firme sus libros Iker Jiménez o quien quiera, no hay ningún problema, ¿vale? Así que bueno, ya lo sabéis, el próximo 2 de junio en Madrid por la tarde, a partir de las 5 estaré con todos vosotros firmando ejemplares de mi libro y saludándoos a quien quiera en Madrid, Parque del Retiro, Feria del Libro. Bueno, después de esta cuña publicitaria, os voy a hablar de una clase muy importante que he preparado para todos los principiantes. Ya sabéis que antes de sacar un vídeo siempre os pregunto de qué queréis que os hable. Y en esta ocasión me habéis preguntado que, bueno, cosas muy variadas, pero que en realidad lo que queréis es dejar de ser principiantes. Entonces hay quien piensa que para dejar de ser principiante tiene que llevar a cabo mejores planes en la apertura, jugar mejor los finales, buscar cómo rematar posiciones tácticas. Sin embargo, yo creo que he encontrado una razón que os puede ayudar a ver el ajedrez de una manera diferente y que os puede impulsar bastante a dejar de ser jugadores principiantes. Así que vamos a ver dos posiciones, dos ejercicios, uno más difícil que otro, este es el más sencillo y vais a entender muy bien a qué me refiero y cómo os va a ayudar muchísimo esta clase, de verdad. Bueno, esta es una posición de una partida de Tal. Tal es un jugador que, como ya todo el mundo sabe, muy agresivo, muy jugador tipo fantasía, de ataque, combinativo. Y en esta posición su rival, un jugador llamado Koblenz, hizo la jugada dama a e7. ¿Vale? Hasta ahora no parece que esté sucediendo nada del otro mundo. El negro todavía no se ha enrocado, mantiene su rey en el centro. Y bueno, y parece que todo es más o menos, digamos, normal. ¿De qué manera jugaría un jugador que tiene la mentalidad de Tal? Sabemos que Tal es un jugador de ataque, que bueno, siempre busca generar complicaciones a su rival. Y quizás podríamos pensar que Tal, un jugador, fijaros que está en el extremo, ¿eh? Hay jugadores que son muy de ataque, pues como puede ser Tal, como puede ser Cheparinov, como puede ser Kasparov, y jugadores que son mucho más sólidos, tipo Petrosian, tipo Kramnik, tipo Karpov. Entonces, un jugador de este tipo podríamos esperar que jugase de una manera muy agresiva. Imaginaros, por ejemplo, torre F3 podría ser una jugada con la idea de venirse a torre de 3 y seguir presionando en la columna abierta que está dominada por su torre de D1, ¿no? Quizás podríamos pensar esto. Podría ser algo que se nos pasara por la mente. Sin embargo, y aquí es donde me quiero detener, fijaros que el cambio de mentalidad para dejar de ser principiante es fundamental. Cuando somos niños y aprendemos a jugar al ajedrez, hay una fase que es la de dejarnos las piezas, es decir, los niños pierden las piezas muy fácilmente, se las dejan comer y únicamente piensan en recapturar cuando le comen una pieza o intentar capturar piezas, o sea, solo piensan en términos de material. Cuando somos principiantes vamos dejando de perder material, pero seguimos perdiendo material. Y de alguna manera mantenemos ese pensamiento primitivo de seguir intentando jugar siempre desde nuestro punto de vista y evitando pensar desde el punto de vista del rival. Y esta es la clave. La clave es siempre tener en cuenta el punto de vista del rival. Cuanto más fuerte es un jugador, más intenta falsar o refutar sus propias jugadas. En esta posición, ahora vais a entender todo esto muy bien. En esta posición, Tal jugó alfil e2, perdón, tras dama e7, alfil e2, una jugada que
no parece digna de tal, ¿no? Dices, bueno, pero ¿qué hace tal jugando, ¿no? De esta manera. Ahora no está atacando nada. ¿Qué ataca este alfil? ¿Qué pretende? ¿Dónde va? Y enseguida vamos a encontrar la explicación. La explicación es que la dama, al venir a E7, busca un objetivo específico, que es el de liberarse de la clavada. Ahora, como la dama está en E7, el alfil queda liberado y puede mover a cualquier situación. Entonces siempre tenemos que pensar que las jugadas de nuestro rival persiguen un objetivo específico. Y todavía tenemos que ser mucho más desconfiados con aquellas jugadas que parece que no tienen ningún sentido, aquellas jugadas tranquilas que no somos capaces de interpretar, como por ejemplo esta jugada de dama e7. Esta jugada es muy peligrosa y lo que encierra es una amenaza posicional muy importante. Ahora que el alfil queda liberado, todo el juego negro puede encontrar sentido. El alfil puede venir a c6, desde c6, fijaros qué diagonal más buena va a tener este alfil para atacar a nuestro flanco de rey, en el cual tenemos un peón muy débil, un peón atrasado que no está defendido por nadie en la casilla G2 y que en combinación con la jugada torre G2, fijaros qué posición más idílica dispondría el negro. Además, tendría todo el sentido, adquiriría todo el sentido del mundo el hecho de que ahora el negro no se enrocase, es decir, lo que podía ser una debilidad o lo que podía representar un problema para mi rival, es decir, el hecho de mantener el rey en el centro, que ya sabéis que el rey en el centro siempre es un problema, de repente se convierte en algo positivo. Fijaros en la relatividad del ajedrez. No tenemos que ser dogmáticos, siempre tenemos que pensar en términos, pues bueno, como te decía, relativos, ¿no? Las posiciones cambian, las posiciones tienen distintas interpretaciones en función de cada una de las jugadas que van sucediendo. Por lo tanto, tal, en lugar de jugar al ataque y seguir jugando con un espíritu, digamos, de niño o de principiante, se da cuenta de esta amenaza posicional y juega alfil e2. Así fue como continuó la partida. La partida fue alfil c6 y alfil f3. Esta era la idea. Y ahora, como nos estamos oponiendo directamente a las ideas de nuestro rival, tras alfil por alfil, torre por f3, torre d3, fijaros que conseguimos seguir manteniendo en el tablero los problemas de nuestro rival. Los problemas de nuestro rival, que son el rey en el centro, una torre que está fuera de juego y que no tiene cooperación con ninguna otra pieza. Por lo tanto, si nosotros jugamos con las piezas restantes, contra las piezas restantes vamos a mantener una cierta ventaja, y así fue como jugó tal. El negro está proponiendo el cambio de torres, nosotros jugamos impidiendo este cambio de torres o ofreciendo un nuevo cambio de torres que sea ventajoso para nosotros. Porque si ahora nos comen, así fue como sucedió la partida, yo recapturo la torre y soy yo el que mantengo la presión en la columna de torre y el que mantiene una torre fuera de juego. ¿Lo veis? ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de jugar alfil e2 yo hubiera jugado, por ejemplo, torre f3? Con la idea, como decía, de jugar agresivo. Se hubiera sucedido que ahora alfil c6, yo sigo con mi teórico plan, torre a d3 y ahora torre a g8. ¿Y qué sucede? Que simplemente, sin que yo haya cometido ningún error grave, estoy trasladando la ventaja a mi rival. Ahora todo el juego negro es armónico, todo el juego negro tiene sentido y sus piezas colaboran muy bien. Están presionando en mi peón atrasado, la torre ha adquirido un significado en la columna semiabierta y el rey, que sigue sin estar enrocado, ahora tiene sentido, ahora adquiere sentido su teóricamente mala posición. Así que, como veis, el ajedrez es muy relativo y para evitar caer en inferioridad siempre tenemos que tener en cuenta las ideas de nuestro rival y tratar de, en la medida de lo posible, integrarlas en nuestros planes. Este cambio en nuestra dinámica de pensamiento es el que os va a ayudar poco a poco a ir saliendo de ese estado de jugador principiante a jugador intermedio y luego ir superando esas fases, ir pasando a jugadores más avanzados. Bueno, vamos a ver cómo acabó la partida.
Veíamos que tras la provocación del cambio de torres, el blanco jugaba torre D3, torre por D3, torre por D3, y ahora somos nosotros los que estamos manteniendo las ventajas posicionales que nos interesan. La torre de H8 sigue fuera de juego, no está realizando ninguna actividad importante, únicamente está condenada a la defensa pasiva de la debilidad del peón. En H4 este peón es un peón débil porque no tiene la protección de ningún otro peón, esto es muy importante que lo sepáis, y el rey se encuentra vulnerable en el centro. Así que soy yo con blancas el que tiene las de ganar. Fijaros que yo no he llevado a cabo ninguna jugada de ataque como tal, he hecho una jugada profiláctica, una jugada que intenta anticiparse a las amenazas de mi rival, a las amenazas reales. Es muy importante que tengáis en cuenta que la profilaxis siempre se dirige a amenazas reales, no a amenazas que yo me invento, ¿no? O a jugadas que me dan miedo simplemente. Tienen que tener una justificación en el tablero. La partida continuó dama C7, torre C3, dama D7, dama C1, con una doble amenaza de entrar en C8 o entrar en séptima, que esto siempre es una estrategia muy interesante para atacar a nuestro oponente. El negro finalmente decidió enrocarse, pero claro, ahora que el negro se enroca y que la dama se encuentra sobrecargada con la defensa de un peón atrasado, el de peón de B7 y el peón de H4, es cuando tal ya juega directamente al ataque, que es torre C7, y tras dama D5 simplemente llega la jugada dama E1, y tanto la debilidad del peón de B7 como el peón de H4 se encuentran tocados y no es posible defenderlos simultáneamente, con lo que el negro decidió defender únicamente el peón de H y le comieron un peón, y ahora sí, con un peón de ventaja, tal consiguió ganar brillantemente a este jugador, ¿no? A Koblenz. Entonces ya habéis visto, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por un espíritu que a mí me gusta llamar futbolero, ¿no? Porque en el fútbol o en muchos deportes siempre es interesante jugar enérgico, jugar al ataque, jugar agresivo, pero en ajedrez no siempre se gana así. De hecho, muchas veces ese es el camino para encontrar la derrota en ajedrez. Vamos a ver un nuevo ejemplo, un poquito más difícil, pero muy muy interesante también. Es esta posición, es una partida de un jugador muy muy fuerte a nivel posicional, Sergei Dolmatov, perdón, que se jugó en el año 79, jugaba con blancas contra Román Hernández, son dos jugadores muy fuertes de 2500 puntos de elo. En esta posición el blanco jugó el blanco al negro le están capturando la dama, jugó dama C8, el blanco jugó torre por torre y dama por torre. De nuevo, parece que quien lleva la voz cantante es el blanco. El blanco tiene un buen alfil situado en una casilla idílica, su torre ya se encuentra en séptima fila, el caballo está clavado, también domina la columna abierta A, el rey está relativamente seguro, y da la sensación que un poco la tendencia del juego, si volvemos hacia atrás, quien está llevando la iniciativa es el blanco, ¿no? Hemos hecho torre A7, dama C8, torre por torre, dama por torre, y de nuevo podríamos llevar a cabo algún tipo de juego descuidado, sin tener en cuenta las amenazas de nuestro rival, pese que en esta ocasión a quien le toca jugar es al blanco, es decir, la iniciativa proviene en la última fase del juego, en las últimas jugadas, la iniciativa venía arrastrándose por parte del blanco, entonces yo podría pensar en hacer una jugada pues agresiva, ¿no? Sin embargo, Dolmatov, esta partida es extraordinaria, de verdad, no os la perdáis, es francamente extraordinaria. Dolmatov, como buen jugador, como buen gran maestro que es, cambia el chip de principiante, no es un principiante, y piensa en qué posibilidades tiene su rival, de qué manera el negro puede intentar meternos mano en nuestra posición. Y se da cuenta,
y esto os lo voy a decir yo como si fuese un apuntador, un chivato, de que el negro no está mal, o sea, tiene algunas opciones. Una de las opciones es poder jugar dama h7, y cuando la dama se encuentre en h7, torre h8, y fijaros qué peligrosa es la posición del negro. Nos están entrando en mate en h1, la dama puede entrar en h2, posición muy muy peligrosa para el blanco. Y también existe otra amenaza mucho menos peligrosa a corto plazo, que es la de que la torre de b8 compita por la columna, y es una amenaza de tipo posicional, es decir, la torre puede venir, lo voy a cambiar de color para que se vea mejor, la torre puede venir a 8 y puede intentar competir contra mi torre y que el negro intente progresar por la columna A. Por lo tanto, este cambio que yo acabo de realizar de torre por torre, dama por torre, está también provocando distintas posibilidades para mi rival. Y sobre esta base fue sobre la que Dolmatov construyó su siguiente jugada. De hecho, te invito, si quieres, a que pares el vídeo en esta posición y decidas cómo podrías luchar simultáneamente contra las dos ideas. Ya te digo que es un ejercicio un poco más complicado, pero que con la explicación lo vas a entender muy bien y muy muy instructivo. Pues la jugada brillante, muy muy brillante de Dolmatov fue dama c1. Es una jugada que se dirige directamente contra el corazón de la posición. Se olvida de cualquier jugada de ataque, y antes de iniciar el ataque, igual que os he comentado en algún vídeo, que antes de atacar una debilidad es necesario aislarla, también cuando queremos iniciar algún tipo de reacción agresiva o queremos iniciar algún tipo de ataque, es muy importante tener presente las posibles reacciones de nuestro rival. Así que dama c1, muy buena jugada. Si ahora la partida sigue dama h7, así fue como siguió la partida, yo tengo la opción de oponerme con dama h1. Fijaros que esta es una jugada exactamente igual que la que veíamos en la partida de tal con alfil f3. ¿Lo veis? Es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, es una posición diferente, pero el espíritu es el mismo. Lo que te hace no jugar mal, lo que te va a hacer no perder la partida, es exactamente lo mismo. La posición es diferente, pero el principio se sigue aplicando igual. Así que dama h1, muy buena jugada. Ahora la analizaremos, ahora veremos la partida. Y en el caso de que el negro hubiera jugado torre a8, también la dama está muy bien situada en c1, porque ahora yo puedo jugar dama a1. Y si a mí me capturan la torre, soy yo el que captura la torre y el que sigue llevando la voz cantante y sigue manteniendo la presión contra el rey rival. ¿Lo veis qué diferencia? ¿Lo veis como esto es lo que determina que a mí no puedan meterme mano en mi posición? Esto es muy importante en ajedrez, es súper importante, porque en ajedrez es mucho más difícil defender que atacar. Así que la jugada fue dama h7, dama h1, dama por dama, rey por dama. La partida continuó rey f8. Aquí ya incluso podríamos parar la clase, pero os quiero enseñar una cosa adicional que os va a resultar muy útil. Rey g1, caballo e7, rey f2, f5. Ahora de nuevo está claro que la idea de mi rival es jugar f4. Por eso el blanco se anticipa, juega alfil d2, y ahora cuando a mí me jueguen f4, tengo la opción de decidir qué hacer, ¿no? Esta también es una pequeña técnica a nivel profiláctico que nos permite adelantarnos a las amenazas y luego tener un tiempo adicional a la hora de pensar. Bueno, es una pequeña sutileza, quizás de un nivel un poquito más alto, pero bueno, os la comento. Todavía no hemos llegado a lo que os quería explicar. f4, alfil f1. El alfil es un mal alfil, fijaros qué tipo de centro tiene el blanco, ¿no? No tiene prácticamente movilidad este alfil, por eso busca la ruta de alfil f1, alfil h3, e intentar buscar posiciones mucho más activas, por ejemplo en la casilla e6. Caballo c8, y aquí llega la pregunta que os quería hacer. Me están tocando la torre. ¿Y dónde llevo mi torre? La tengo que mover, es una amenaza real. Tengo que hacer algo. Y de nuevo, mi pensamiento, en lugar de pensar qué puedo atacar yo con mi torre o cómo puedo jugar agresivamente, tengo que pensar, como os decía antes, cuáles son las ideas de mi rival. Y para saber las ideas de mi rival tengo que ser muy consciente de cuáles son los problemas de mi posición. ¿Vale?
Entonces, para ser consciente de cuáles son los problemas de mi posición, tengo que tener una actitud, digamos, psicológicamente humilde, honesta conmigo mismo. No puedo decir que estoy ganando. De hecho, por eso, cuando jugáis contra alguien que siempre está ganando, que desde la apertura está ganando, bueno, es carne de cañón, ¿no? Porque nunca va a ser consciente de los problemas que tiene su posición y por eso no los va a poder detener. No se va a poder oponer a los planes de su rival. Los problemas de la posición blanca son el peón de B2. De nuevo, funciono como chivato y os digo, sabiendo que mi problema es el peón de B2, ¿de qué manera me puedo oponer a lo que mi rival quiere jugar? Mi rival seguramente quiera jugar caballo B6, caballo A4 y comerme mi gustoso peón de B2. ¿Cómo me puedo oponer? Si queréis parar el vídeo y decidirlo, y efectivamente la jugada buena es torre A5. Si ahora el negro intenta seguir con su plan, yo me como el peón de B5 porque el caballo, como le digo a los niños, hace ahora de escudo, es de escudo de la torre y no me pueden comer la torre. Así que fijaros de nuevo cómo aplicamos los mismos principios, ¿no? La partida continuó rey E7, alfil H3, rey D8, alfil E6, caballo H8 y hemos llegado a una posición en la que el blanco ya ganó brillantemente. Simplemente, si queréis, vamos a detenernos para que penséis en un plan, ver cómo podríamos jugar y bueno, ya finalizamos esta clase. De nuevo vamos a intentar identificar cuáles son las debilidades de nuestro rival. Siempre en los finales esto es fundamental. O sea, si ya en el medio juego es importante, en los finales no os podéis imaginar. Os voy a decir cuáles son las debilidades de nuestro rival. Las debilidades son varias. Son el peón de B5, como ya hemos visto. Son fundamentalmente el peón de G5. Fijaros que es un peón atrasado, que no está defendido por nadie y que es muy complicado que el negro acuda a su defensa. La única forma de defender este peón sería con un caballo en F7, pero fijaros que yo tengo un alfil muy fuerte en E6, con lo cual este peón está perdido a su suerte. Y también hay un peón que quizás sea el menos débil de todos, que es el de D6. Pues teniendo todo esto en cuenta, ¿de qué forma deberíamos jugar? Pues la forma en la que jugó Dolmatov fue muy brillante. Fue rey G2 con la idea simplemente de venirse a H3, a G4 y capturar el peón. Vamos a ver, si queréis, ya rápidamente cómo continuó la partida para finalizar la clase, aunque no comentaré nada. Fue caballo G6, rey H3, caballo F8, alfil F5, caballo D7, alfil por caballo, rey por caballo, simplificación ahora que ya vamos a conseguir ventaja, rey G4, rey C7, alfil E1, caballo B6, torre por peón, caballo A4 buscando complicaciones, torre por torre, rey por peón. Ahora ya tenemos un peón de más. Bueno, tenemos dos peones de más. Peón por peón, alfil por peón, caballo por peón, rey F6, caballo A4, rey E7 y el final ya técnicamente está ganado, ¿no? Capturamos el peón y con un peón pasado no hay forma de que el negro consiga oponerse. Así que de nuevo fijaros que aplicamos los mismos principios. Cambio de mentalidad, honestidad con uno mismo y tener muy en cuenta antes de ir a tumba abierta por nuestro rival, de qué manera nuestro rival nos puede meter mano y tratar de oponernos a esto. Esta es la filosofía que te va a ayudar claramente a dejar de ser principiante. Con esta clase no vas a dejar de ser un principiante, quiero dejarlo claro. Este es un canal honesto, no engañamos a nadie, no hay trucos definitivos, pero sí que te voy a dar pautas para que tu nivel poco a poco vaya yendo hacia adelante. Bueno, si esta clase te ha gustado, amigo, ya lo sabes, dale a la manita arriba y te mando como siempre un muy cordial saludo. Hasta pronto.